Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El día de hoy pues seguimos con lo que son las tutorías de neurooficio. Esto es para mejorar y para poder reforzar en algunas situaciones que se nos han olvidado en algún proceso de lo que es el sistema nervioso. Queremos recordarles de que ya hemos visto lo que es la neurona como tal, luego vimos los astrocitos y ahora vamos a terminar con lo que son algunas otras células de la neuroglía. Para esto es sumamente importante reconocer todo lo que ya llevamos aprendido. El día de hoy pues vamos a hablar de algunas células súper importantes y vamos a iniciar igual a dibujar, ¿verdad? Pero antes debemos de recordar, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los oligodendrocitos. Quiero comentarles, por ejemplo, que el oligodendrocito es una célula muy particular y esto se da porque en ella se componen algunos extractos que vamos a ver, unos bracitos de estas células que son los que forman las vainas de mielina, ¿de acuerdo? Esto se da a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estas células, los oligodendrocitos, son las formadores de las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central. ¿Y esto por qué sucede, verdad? Estos oligodendrocitos se diferencian de las células de Schwann, que vamos a ver también, en que las células de Schwann tienen solamente una prolongación, ¿de acuerdo? Que se enrolla prácticamente en el axón. Sin embargo, en el oligodendrocito son múltiples prolongaciones, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de prolongaciones, nos vamos a imaginar a ramificaciones. Pero para eso, para que ustedes puedan entender cómo es la célula de Schwann, vamos a iniciar a dibujarla, ¿de acuerdo? Para esto vamos a iniciar, voy a colocar aquí de color rojo, perdón, de color naranja, vamos a dibujar dos neuronas, ¿de acuerdo? Las vamos a dibujar grandes, porque las neuronas pues son mucho mayores, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos cuáles son las partes de una neurona, si se recuerdan, por favor. Los axones, las dendritas. Muy bien. Núcleo. El núcleo. Muy bien. ¿Cómo se le llama el núcleo? No se recuerda. No tengan pena. Entonces, correcto. Vamos a dibujar una neurona y luego vamos a dibujar otra de este lado para que podamos entender cuál es el papel de estas células, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar el ejemplo de dos neuronas acá. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la neurona? Si ustedes se recuerdan, ¿cuáles son las funciones de la neurona? Les da miedo hablar ahora. Es la de transmitir, ¿verdad? Potenciales de acción, impulsos, ¿verdad? Que se van que van a pasar sinapsis químicas como sinapsis eléctricas. Bueno, entonces vamos a dibujar el oligodendrocito. El oligodendrocito vamos a dibujar un círculo, ¿verdad? Acá, y este tiene un núcleo también, ¿de acuerdo? Porque es una célula, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el oligodendrocito? El oligodendrocito va a dirigir algunas prolongaciones hacia los axones y estos van a abrazar prácticamente estas prolongaciones al axón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a enviar también otra a este lado, ¿de acuerdo? Y de igual forma, ahí hay dos ramificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra ramificación para que sea un poco más fácil. Guatemala. Muy bien. Y luego vamos a realizar otra.
¿De acuerdo? De igual forma, acá podemos dibujar otro oligodendrocito que va a continuar, ¿de acuerdo? Sus prolongaciones o ramificaciones a continuación de las neuronas como tal. Muy bien. Quisiera escuchar, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes cuáles son las funciones de un oligodendrocito? O si alguien ya sabe alguna de estas situaciones, ¿verdad? Ustedes me van a indicar ahí, por favor. Si alguien conoce o si no conoce, no hay ninguna pena. ¿De acuerdo? El oligodendrocito es la célula que produce la mielina para cada uno de los axones. En su caso, en el sistema nervioso central, el oligodendrocito es uno por cada axón. En el caso del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, que es la que produce, en este caso, la mielina, es para varios axones a la vez. Ok. Ok, entonces este es el oligodendrocito, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el oligodendrocito? ¿Verdad? El oligodendrocito, pues prácticamente tiene diferentes funciones, ¿verdad? Entre las funciones, por ejemplo, es la aceleración de la transmisión, ¿de acuerdo? De un potencial de acción, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Porque esto va a realizar por medio de un ritmo adecuado una conducción aproximadamente ligera, ¿verdad? O sea, que sea más rápida la transmisión, ¿verdad? De una sinapsis, ¿de acuerdo? Prácticamente, o sea, que el potencial de acción pueda viajar con un mejor funcionamiento y que no se pierda esa carga prácticamente. También, por ejemplo, nos sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vainas de mielina van a aislar a los axones neuronales, ¿de acuerdo? Del medio extracelular, que también habíamos hablado de esa situación. Y esta función, pues prácticamente es la que previene la filtración de iones a través de la membrana celular, ¿de acuerdo? Muy bien. Forma parte también de la estructuración del sistema nervioso como tal, ¿de acuerdo? Y nos va a servir también de apoyo al desarrollo de las neuronas. Y va a mantener también esa homeostasis del fluido extracelular. Muy bien. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy, que el oligodendrocito es la célula de la neuroglía que nos va a ayudar ¿a qué? ¿A qué nos va a ayudar? A formar las vainas de mielina. ¿De acuerdo? Las vainas de mielina a nivel de ¿dónde? Del sistema nervioso central. Esa es la función que tiene el oligodendrocito como tal. ¿Sí? Muy bien. Por ende, de igual forma, pues vamos a hablar un poco de la célula de Schwann, ¿verdad? Que a diferencia prácticamente del oligodendrocito, como decía el doctor, esta célula va a servir para la formación de vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Muy bien, ahora, por ejemplo, ya que estamos acá, ¿se recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? ¿O no se recuerdan? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Buenas Sí, tardes. ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos recordamos que hablamos de todo el encéfalo y médula espinal. Y a nivel periférico es donde encontramos nosotros mayor células eferentes, ¿verdad? A nivel Muy bien, motor. Hay muy bien. otras diferencias, ¿verdad? Entre el estímulo que se recibe también, ¿verdad? Y toda la información y algunas células de la neuroglía, ¿verdad? Específicamente son las que usted menciona. Ok, muchas gracias. También debemos de recordar, por ejemplo, a diferencia del oligodendrocito,
por ejemplo, las prolongaciones que va a tener el oligodendrocito en el axón pueden llegar de 10 hasta 50 prolongaciones, ¿de acuerdo? O sea, esto se da en el sistema nervioso central. O sea, la célula formadora de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central va a ser el oligodendrocito. Muy bien. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Gracias. Tenemos por consiguiente la segunda célula, ¿de acuerdo? Que es la llamada célula de Schwann, ¿de acuerdo? Para la célula de Schwann vamos a dibujar también una neurona, ¿de acuerdo? Y vamos a dibujar para que ustedes puedan comprender cómo es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dibujar la neurona, solo voy a darle acceso acá. Entonces se recordarán ustedes, ¿verdad? Permítanme que hoy no tengo quien me ayude. Lidia se fue de descanso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se van a observar las células de Schwann? Vamos a tomar un color. Las células de Schwann, ¿de acuerdo? Se van a encontrar en todo el trayecto del axón. Vamos a dibujar esto, vamos a hacer como si fuera una célula de Schwann, ¿de acuerdo? Aquí la vamos a colocar. ¿En dónde dijimos que va a estar la célula de Schwann? En el axón. En el axón. Sí, pero ¿en qué parte? O sea, ¿en qué tipo de sistema nervioso? Sistema nervioso Central. periférico. En el Periférico. periférico. Célula de Schwann, ¿verdad? Vamos a colocar aquí para que ustedes sepan cómo se escribe. Perdón. Yo me equivoqué ahorita para escribirlo. Ahorita vamos a corregirlo. Schwann. Así. Muy bien, entonces solo vamos a dibujar unos pequeños núcleos acá. ¿De acuerdo? Para poder, estas serían las células de Schwann. ¿De acuerdo? Entre más largo es el axón, más gruesa es la vaina de mielina. ¿De acuerdo? Hay que recordar que, por ejemplo, la vaina de mielina está compuesta de lípidos y proteínas. Para los que no sepan qué es la palabra lípidos pues es la grasa. ¿De acuerdo? El 70% está compuesto de esa grasa, de esos lípidos, principalmente de fosfolípidos. Se recuerdan que cuando hablamos en el nivel celular, hablamos de que existía también la membrana plasmática. En la membrana plasmática también existen los fosfolípidos. Recordar que estos tienen, ¿verdad? Un proceso polar, ¿verdad? Y un proceso no polar, que es el que va a volver permeable a una membrana. Sin embargo, por ejemplo, y el 20% se componen de proteínas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace diferente la célula de Schwann a la célula del oligodendrocito? Por ejemplo, las proteínas que lo conforman, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de proteínas, pero principalmente, ¿verdad? Está una proteína que se llama P22, que esta es de la célula de Schwann, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, en el oligodendrocito está la proteína básica de la mielina y también está la proteína proteolipídica,
¿De acuerdo? Eso es lo que va a ser la diferencia también, es una de las diferencias entre la célula de Schwann y la célula del oligodendrocito. Y recordar de que esta prácticamente va a ser va a ser única en todo el axón, ¿verdad? Van a existir diferentes tipos, ¿verdad? O sea, van a existir varias células de Schwann, ¿de acuerdo? Y estas, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo acá. Ustedes han visto cómo uno utiliza la cinta de aislar. ¿Alguien ha utilizado cinta de aislar? Me imagino que todos, ¿verdad? Supongamos de que este es el axón. ¿De acuerdo? Este es el axón. Entonces, ¿qué va a realizar? Por ejemplo, la célula de Schwann es, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una prolongación como por acá, aquí el núcleo. Y esta lo que va a realizar es esto, es un enrollamiento. ¿De acuerdo? Y se va enrollando. Se va enrollando. Y así es como sucede todo este proceso a nivel del sistema nervioso periférico, ¿verdad? ¿Para qué? Para que exista también una mejor conducción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula de Schwann es un aislante, ¿verdad? Es un aislante prácticamente de que es un aislante eléctrico, ¿verdad? Y lo que va a producir, por ejemplo, es algo que se llama conducción saltatoria, ¿de acuerdo? Que una célula de Schwann hacia la otra van a estar pudiéndose realizar esa conducción para que se pueda dar un proceso adecuado de un potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas capitas que se miran acá, a estas son capas de mielina. Capas de mielina. Y este es el axón. ¿De acuerdo? Entonces, a todo esto en conjunto, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Esta va a ser la célula de Schwann. Muy bien. Sí, doctor. Ok. ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Me indican, por favor? Si tienen, si quieren indicar alguna situación. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí, doctor? Para la facilidad de la comprensión, es bueno considerar que es como longaniza, forma de longaniza, ¿verdad? Y en cada nudo, en cada amarre, es la forma que ellos pueden imaginar cuando va saltando el impulso nervioso. Así es. Así es. En algún momento también vamos a hablar sobre eso en... Sí, doctor, dígame. Yo creo que levantó otra vez la mano. Muy bien. Bueno. Sí. Perdone, Sí, solo era para quitarla nada más, no, disculpe. no hay pena, no hay problema. Bueno, entonces, prácticamente el día de hoy aprendimos una cosa, ¿verdad? Que las células de Schwann son para el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central es el oligodendrocito. Muy bien. Ok. Entonces, también vamos a hablar, por ejemplo, de otras células, ¿verdad? Unas células que son sumamente importantes, ¿de acuerdo? Y estas células que son sumamente importantes se llaman, permítanme, solo estoy observando acá. Estas células importantes se llaman microglia. Muy bien. La microglia
Es una célula muy especial. Por eso es que hemos hablado de que no solamente la neurona es importante, aunque es la unidad básica, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, esta es una de las células que más me gusta, les quiero comentar, además de los astrocitos. ¿Por qué? Porque esta célula prácticamente es una célula inmunológica. ¿Por qué? Porque tiene la función de protección del sistema nervioso como tal y actúa en todos los procesos patológicos y en la muerte neuronal, ¿de acuerdo? Cuando existe la muerte de la célula. Ahora bien, juntamente esto si vienen siendo como primos hermanos, por decirlo así, de las células del sistema inmune, que son conocidas como las células dendríticas o los macrófagos, ¿de acuerdo? Que prácticamente cuando hablamos de fagocitosis estamos hablando de procesos como digestivos, ¿de acuerdo? Procesos de eliminación como tal. Muy bien. Ahora, prácticamente estos son residentes del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué son residentes? Porque son móviles. Nos vamos a imaginar, ¿de acuerdo? No sé si a ustedes no les gustan las arañas, ¿de acuerdo? Pero vamos a imaginar como que si fueran arañitas. Así son, ¿verdad? Vamos a asemejar que sí son las células de la microglía, ¿de acuerdo? Ahora, estas, ¿verdad? Son sensores también de los neurotransmisores. Y cuando hablamos que son sensores de los neurotransmisores es porque recorren, ¿de acuerdo? Monitorizando prácticamente cada 6 horas, ¿verdad? O sea, cada 6 horas, ¿verdad? Es un aproximado. Van a estar ellas sensando, pues prácticamente son los sensores del sistema nervioso. Muy bien. También no solamente sensan neurotransmisores, también sensan gliotransmisores. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿se recuerdan de la palabra gliotransmisión? Sí, doctor. Muy bien. Estas ¿Qué son los gliotransmisores, Ingrid? son sustancias químicas que son liberadas por las células gliales. Ajá, pero ¿qué célula es la que ya vimos que genera gliotransmisores? ¿Alguien que nos quisiera apoyar? ¿Alguien más? Por favor. O no recuerdan. Si no recuerdan, yo se lo recuerdo, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, que los... ¿sí? Astrocitos. Que los astrocitos. Sí, doctor. Yes. Ya, Ya. ahí está, Ok. ya me... Los astrocitos. ¿Se recuerdan que hablamos, por ejemplo, de los gliotransmisores? Hablamos de ATP, hablamos de glutamato también, hablamos de adenosina. Pero ¿qué es lo que hacen referencia a estas células? Estas células prácticamente, cuando existe un daño, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso, va a mandar proyecciones, ¿verdad? Y lo que va a realizar es prácticamente eliminación, ¿verdad? Digestión. Por eso es de que estas son células que son partes del sistema inmunitario innato, ¿verdad? Porque tiene funciones inmunitarias prácticamente en el sistema nervioso, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán cómo es que estas detectan el daño. Entonces vamos a hacer un dibujo, ¿verdad? Ustedes, yo he estado viendo cómo les puedo mejorar, ¿verdad? Y vamos a hacer un dibujo, por favor, todos ahí haciendo un dibujo espero que me salga bien, pero yo creo que me salió puro murciélago. Como que si fuera Batman, ¿verdad? Bueno, nos vamos a imaginar, por ejemplo, que esta es la microglia, o la microglía, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que se detecta el daño? ¿Verdad? Muy bien. Prácticamente esta tiene 2 características, ¿verdad? Que en neurofisiología a este le vamos a llamar fenotipo. Esta tiene 2 tipos de fenotipo, ¿verdad? Uno que se llama M1
y el otro que se llama M2. En algún momento creo que van a hablar con la doctora Mayda sobre esos procesos, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso tiene que ver con algunos procesos genéticos, obviamente. ¿Por qué? Porque hay algunos factores que van a activar estos fenotipos, estas porciones, o sea, que estas células van a cambiar su conformación prácticamente. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar de que existe una parte, ¿verdad? Por ejemplo, el fenotipo 1, ¿verdad? Vamos a colocar de naranja, que es todo lo que está acá de naranja, este fenotipo 1, va a hablar acerca o se va a realizar acerca de un proceso de descargas, ¿verdad? Y cuando hablamos de descargas, vamos a hablar de procesos de neurotoxicidad, procesos proinflamatorios. ¿Y por qué es que se da eso? Porque hay factores que lo activan. ¿Por medio de que se activan? Por medio de situaciones genéticas, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el estrés oxidativo. Muy bien. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, existen factores, ¿verdad? Factores que favorecen a los procesos proinflamatorios. Existen algunos, ¿verdad? Por decirlo, factor de necrosis tumoral, ¿verdad? También, por ejemplo, están las interleucinas, por ejemplo, están interleucina 2, ¿verdad? Muy bien. Está también la lipocaína 2, ¿de acuerdo? Y estos vienen y lo que hacen es venir y activar este fenotipo, ¿de acuerdo? O sea, un fenotipo de proinflamación y neurotoxicidad. ¿Quiénes tienen que ver ahí? Por ejemplo, hay algunos genes, ¿verdad? Pero no vamos a hablar tanto de eso, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? Hay unos genes que se llaman STAT y otros que se llaman IRF, ¿verdad? Tienen particularidades en algunos números, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Cuando sucede esto, entonces esto se genera estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, ¿qué es lo que va a favorecer? ¿Verdad? Por ejemplo, a que la célula de este fenotipo va a destruir todo lo que se encuentre. O sea, va a ser una máxima destrucción. ¿Por medio de qué? Porque va a expresar citoquinas proinflamatorias, ¿de acuerdo? Va a expresar, por ejemplo, algunos aminoácidos excitatorios, entre ellos el glutamato, y también radicales libres. Prácticamente estas son las células que decimos que se va toda la guerra, ¿verdad? Vienen y es como bombardear con bombas, con granadas, con fusiles, ¿qué les pudiera decir? Así es como lo realizan, ¿de acuerdo? O sea, lanzan todo, ¿verdad? Para poder erradicar si existe, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria, algunas situaciones, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos con el otro fenotipo. ¿Cuál es? El M2, ¿verdad? Prácticamente este fenotipo es un fenotipo de conciliación. Cuando hablamos de estas situaciones es porque debemos de recordar de que estas cambian su conformación. Aquí hay otro tipo, por ejemplo, de sustancias, ¿verdad? O factores que nos van a ayudar a que se procese este fenotipo o a que se exprese este fenotipo M2. ¿Quiénes son? Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Porque hay varios. Está la interleucina 25, ¿verdad? La interleucina 4 y está la interleucina 10. ¿De acuerdo? Ahora, prácticamente, ¿cuándo actúa? Cuando están los desechos de las células ya muertas o cuando exista muerte neuronal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fagocitar todo lo que exista, ¿de acuerdo? Entonces vienen y ¿qué sucede? Cuando existen estos residuos, entonces la microglia llega y deshace todos esos desechos de sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, así es como va a actuar la microglía, ¿de acuerdo? Inclusive, por ejemplo, hay algunas enfermedades, ¿verdad? Que se conocen, ¿verdad? Que tienen que ver con procesos de la microglía que en algún momento, pues más adelante, los vamos a estar conociendo, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la muerte neuronal. Debemos de recordar, por ejemplo,
que la muerte neuronal puede ser de dos tipos, ¿verdad? Una va a ser la apoptosis y otra va a ser la necrosis, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, la apoptosis? Es la muerte programada de una célula. O sea, ¿qué es lo que significa? Que ustedes han escuchado, por ejemplo, de que nosotros venimos programados para un tiempo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la célula, ¿verdad? La célula tiene un tiempo de vida programada. En cambio, la crenación, esto se da por características cuando existe, por ejemplo, procesos patológicos. Patología igual a enfermedades, ¿de acuerdo? A diferencia, prácticamente, ¿qué les pudiera decir yo? De una apoptosis, es que la apoptosis primero empieza con un proceso, ¿verdad? Que está genéticamente programado, empieza a reducir, ¿verdad? La célula, pero esta no deja residuos, o sea, no deja evidencia, ¿de acuerdo? En cambio, la necrosis es una célula, o sea, es una célula que ya está dañada por un proceso patológico y era lo que nos hablaba, por ejemplo, el doctor Julio Galindo la vez pasada, que existían los procesos de excitotoxicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumenta prácticamente la célula, ¿de acuerdo? O la neurona en este caso, pierde la integridad, lo expulsa todo, ¿verdad? Por exocitosis y sucede un proceso inflamatorio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, deja esos desechos. Entonces ahí es donde actúa la microglia para poder venir y desechar todas esas situaciones, ¿verdad? ¿Por medio de qué lo hace? Lo hace por medio de dos procesos, ¿verdad? Ya hablamos de esos dos procesos, de un proceso de neurotoxicidad y proinflamatorio y un proceso de conciliación que tiene que ver en los diferentes fenotipos que va a tener esta célula como tal, ¿verdad? Muy bien. Doctor Galindo, tal vez me apoya ahí con el término de excitotoxicidad. ¿O estará dando clases el doctor? El término de excitotoxicidad hace referencia a la toxicidad que se da por la excitación neuronal, pero esto es un fenómeno repetitivo que depende del glutamato, que abre canales de sodio y abre canales de calcio. Entonces el hecho es de que la permanencia del calcio en el citosol es el que activa las enzimas que son autodigestivas del citoesqueleto de la neurona, y eso termina provocando la muerte neuronal, porque se destruyen todas las membranas, por ejemplo, las endonucleasas, las ribonucleasas, que se activaron, o ese proceso de destrucción por el exceso de calcio a nivel de citosol. Más o menos eso le podría decir, doctor. Pero este fenómeno sería con la liberación prolongada de glutamato y bajo una condición que es muy importante, que es la hipoxia, que impide que el glutamato se transforme en ácido gamma-aminobutírico y deje de ser un potencial excitatorio para volverse un potencial inhibitorio en el interior de la célula, ¿verdad? Así es, doctor, muchas gracias, ¿verdad? Muchas Ese gracias, es doctor. el apoyo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con ciertos patrones moleculares, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la microglia, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes tipos de receptores, ¿verdad? Y hay receptores, por ejemplo, que van a captar estos factores, ¿verdad? Estos factores, por ejemplo, que hablamos, ¿verdad? Factores que tienen que ver con algunos procesos de inflamación, ¿verdad? Proinflamatorios, por ejemplo, hay receptores de citoquinas en algún momento, receptores tipo TOL, ¿verdad? Algunos receptores de los glucocorticoides como tal, y también, ¿verdad? Tienen complejo de inmunohistocompatibilidad tipo 2, ¿verdad? Que tienen que ver con algunos procesos, pero sí está bien, ¿verdad? Eso es bueno poder compartir y poder añadir todas las situaciones. ¿Por qué? Porque ahorita, si vamos realizando remembranza, ¿de acuerdo? Hablamos de que las células neurogliales, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos del astrocito en su momento, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a la nutrición, apoyo de desecho, ¿de acuerdo? A la transmisión también, que nos ayuda a la transmisión de liberación de los neurotransmisores, ¿verdad? Y que ayuda a la sinapsis tripartita, también lo hablamos en su momento. Estamos hablando el día
de hoy, por ejemplo, de los oligodendrocitos, que son las células de vainas que se encargan de la producción de las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central. Hablamos ya de las células de Schwann, ¿verdad? Que a diferencia de los oligodendrocitos que tienen múltiples prolongaciones que van de 10 hasta 50, ¿verdad? Estas son únicas y que nos ayudan, ¿verdad? Las dos prácticamente a la transducción de sus potenciales de acción, ¿verdad? Y que esta célula de Schwann, ¿verdad? Lo que va a hacer es recubrir como si fuera una cinta de aislar, ¿verdad? Los axones como tal, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, hablamos de la microglia. El día de hoy, la microglia pues es una célula inmune que nos va a ayudar a varios procesos, por ejemplo, cuando existe algún daño, cuando entra un virus, cuando entra una bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, va a ir a destruir, ¿verdad? Pero tiene dos procesos, un proceso preinflamatorio, un neurotóxico, y otro proceso que es un proceso de consolidación. Y todo esto tiene que ver con los procesos de muerte neuronal, que existen dos tipos, la apoptosis, ¿verdad? Y la necrosis. Y el doctor Julio, que nos ayudó un poco a hablar sobre lo que es el proceso de citotoxicidad, ¿de acuerdo? Que él habló, por ejemplo, de los procesos del glutamato y yo les hablé que existían receptores en la microglia, que los factores que hablamos de interleucinas, de diferentes interleucinas, de factores de necrosis, ¿verdad? Se van a activar por medio de esos receptores para que actúen las dos etapas que va a tener o los dos fenotipos que tiene la microglia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hablamos, por ejemplo, también del líquido cefalorraquídeo. ¿Quién se recuerda, por ejemplo, la función del líquido cefalorraquídeo o no se recuerdan? Ustedes me indican ahí para poder, si se recuerdan o no se recuerdan. Alguien que quisiera hablar un poquito del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado que se produce en 7 áreas y además de lo que sería, digamos, a nivel de los plexos coroideos. Su producción es muy importante porque sabemos que el líquido cefalorraquídeo corresponde a un 10% de lo que es el volumen del encéfalo. Básicamente ese 10% lo que va a hacer es un volumen compensatorio que puede incrementarse en los casos en los que haya muerte celular. Pero el líquido cefalorraquídeo, su función no solo es estar ahí como un, digamos, para compensar Amortiguador. volumen, sí, un amortiguador, sino que también está porque al ser un ultrafiltrado, posee ciertos factores, digamos, nutricionales para las neuronas, ¿verdad? Que están ahí en consecuencia. Regularmente tiene cantidades de sodio, tiene cantidades de potasio, tiene algunos detritos que permite que estos detritos celulares pasen todo el sistema circulatorio del líquido cefalorraquídeo y que este sistema pues, sea un sistema bastante efectivo para la eliminación de los mismos. 75% se produce a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, un 15% en el cuarto ventrículo, un 10% en el tercero. Y regularmente cuando está limitado su paso del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, va a producir un incremento en volumen de los ventrículos laterales y a eso se le llama una hidrocefalia no comunicante. Por el otro lado, digamos, si circula de forma adecuada pero no se puede absorber a nivel de los corpúsculos de Paccioni, va a producir una hidrocefalia comunicante. La hidrocefalia no comunicante es común como un defecto congénito en niños menores de 2 años y es común también en los niños que han pasado por una meningoencefalitis y los niños que han pasado por una meningitis muy aguda pasan al final con una lesión a nivel de corpúsculos de Paccioni que produce una hidrocefalia no comunicante. El manejo del líquido cefalorraquídeo es importante porque dentro de la inflamación del cerebro o edema existen 3 procesos. Uno de ellos relacionado al edema y la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo se llama edema intersticial o edema por escape, que es muy importante que ese efecto lo vemos mayormente en el adulto mayor, ¿verdad? En el caso suyo, doctor Brand, usted que ve adultos mayores, logra ver hidrocefalias a tensión normal, pero con sintomatología muy variada
digamos, las manifestaciones clínicas que tienen, y la solución es prácticamente colocarle una válvula de derivación ventriculoperitoneal al paciente, ¿verdad? Y en el caso de los niños es diferente porque la manifestación tiende a ser un poquito más abrupta, y en el adulto joven, por supuesto, es mucho más marcado porque es un adulto que no puede adaptarse tan rápidamente al incremento del volumen que genera el líquido cefalorraquídeo. Y la presión intracraniana pues empieza a manifestarse de una forma muy exagerada. El líquido cefalorraquídeo puede servirnos como una estrategia diagnóstica en enfermedades que hablan de inflamación del sistema nervioso central, como una meningitis, como una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, como sabemos que puede ser esclerosis múltiple u otras enfermedades, porque a la hora de analizarlo sabemos de que dentro de todo podemos encontrar células, y cuando encontramos células elevadas corresponde a una meningitis o una meningoencefalitis. Podemos encontrar proteínas por encima de su valor normal de 15 a 45, y en cuyo caso si va por debajo de 100 es un proceso infeccioso bacteriano, y si va por encima de 100 es un proceso infeccioso viral, y si va por encima de 200 o 500 ya estamos hablando de un proceso inflamatorio autoinmune, como sucede en la esclerosis múltiple, ¿verdad? Por eso es una herramienta muy importante que se obtiene a través de una punción a nivel del final de la médula espinal, entre L1 y L2, donde ya no hay médula. Ahí solo captamos líquido, y de eso se procede a hacer un análisis para revisar de forma correcta los componentes que pueda tener y la orientación que le puede brindar al médico para poder tener un mejor abordaje del caso, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hablar? Por ejemplo, ¿se recuerdan qué era líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál es el tránsito? Les digo porque el día de hoy, pues, estamos hablando de las células de la neurogliales, y también, por ejemplo, están las células ependimarias. Las células ependimarias son las encargadas, ¿verdad? Prácticamente, como decía el doctor, de algunos procesos de nutrición que van a servir, por ejemplo, a partir del tejido encefálico, ¿verdad? Hacia las neuronas como tal, pero también de la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Estas son células ependimarias que se van a encontrar, por ejemplo, en los ventrículos, como él lo mencionaba, y también algunos en el conducto prácticamente ependimario en la médula espinal, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar a esa producción. Ahora bien, alguien, por ejemplo, sabe por qué esto, por ejemplo, tiene un núcleo, ¿verdad? Aquí está el tejido, ¿verdad? Prácticamente encefálico, donde van a estar ancladas, ¿verdad? Y estas van a tener unos pelitos, por decirlo así, que se llaman cilios, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirven estos cilios? Nos sirven, por ejemplo, para el movimiento, ¿verdad? De fluido del líquido cefalorraquídeo como tal, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿de acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, siempre mencionaba el doctor, por ejemplo, algunos procesos como enfermedades, ¿verdad? Que aumentan la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, es muy importante, pero también, por ejemplo, conocer lo patológico, ¿verdad? Pero también es importante conocer lo normal. Debemos de recordar, por ejemplo, este líquido es un líquido estéril, ¿de acuerdo? Es un líquido incoloro, o sea, prácticamente es transparente, ¿verdad? Prácticamente es transparente. Entonces vamos a colocar aquí las características del líquido cefalorraquídeo. Entonces va a ser incoloro, ¿verdad? Va a ser estéril. Va a tener una velocidad de 20 ml minuto, ¿verdad? Que eso es bien importante, que ustedes sepan, porque cualquiera les puede preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad del líquido cefalorraquídeo? 20 ml minutos. Por ejemplo, en recién nacidos, ¿verdad? Que esa es la especialidad de ahí, el doctor Eli, también del doctor Julio, ¿verdad? Se producen, ¿verdad? De 10 hasta 60 ml, ¿de acuerdo? Muy bien. En los lactantes y en los niños va de 70 hacia 90 ml.
Y en los adultos, ¿verdad? Estos estamos hablando de lo normal, de 100 a 150 ml, ¿de acuerdo? Y tiene una tasa de cambio. Esta tasa de cambio va a ser, ¿verdad? De 4 a 5 veces en el día, ¿de acuerdo? 5 veces en el día. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, es incoloro, es estéril, tiene una velocidad de 20 ml minutos, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad que debe existir en el recién nacido es de 10 a 60 ml, en los lactantes y en los niños de 70 a 90 ml, y en los adultos de 100 a 150 ml. Y tiene una tasa de cambio de 4 a 5 veces en el día. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, por ejemplo, las perlas de neurofisiología. O sea, conocer que no solamente está la célula neurona como la célula básica o que solo eso existe en el sistema nervioso, no, sino que existen otras células que nos van a servir, y eso es lo que hablamos en general en aquel momento. Células de soporte, células de estructura, células de nutrición, células que nos van a ayudar a procesos, ¿verdad? Electroquímicos, como se están observando, protección, ¿verdad? También ya hablamos de la microglia, que es células de protección, y ahora estamos viendo células encargadas, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo y sus características como tal. Entonces, en conclusión, todas las células del sistema nervioso son importantes, pero cada una tiene su razón de ser, ¿verdad? Células para cada función en específico que nos va a ayudar a entender prácticamente el sistema nervioso, cómo actúa desde las unidades básicas, de las unidades estructurales, son tan pequeñas, tan diminutas, porque recuérdense que incluso las células neurogliales son mucho más pequeñas que las neuronas, y en número son más también. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, no sé si alguien quisiera realizar algún comentario, algo que haya quedado, por ejemplo, que necesiten que reforcemos, me indican, por favor. Si todo está claro, pues también no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Por favor, coloquen ahí su cuaderno, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño bosquejo, ¿sí? Yo creo que alguien entró, Mónica Suroy, muy bien. Vamos a hacer un pequeño bosquejo, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el color rojo. Y vamos a hacer una imagen acá, roja. Muy bien. Después de que haya terminado, les voy a pedir por favor que muestren su dibujo. ¿Sí? Entonces vamos a escoger el color moradito, morado. Y encima de estas vamos a hacer una célula en estrella. ¿De acuerdo? Con múltiples prolongaciones. ¿Cómo se le llama a esta estructura que tenemos acá? Que alguien me pudiera indicar.
¿O no se recuerdan? Es el pie perivascular. Perivascular. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con naranja acá. Vamos a dibujarlo un poquito más grande. Muy bien. ¿A esta estructura cómo se le llama? Pie perineural. Pie perineural. O sea, que esta estructura que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ese es un vaso sanguíneo, ¿sí? Un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Luego, por ejemplo, vamos a tomar el color aqua, ¿de acuerdo? Que existía una célula que tenía muchos bracitos y que, ¿cómo se le llaman a estos bracitos que lo envuelven? Oligodendrocitos. Vainas de mielina. Y la célula se llama oligodendrocitos. ¿Sí? ¿Sí? Luego hablamos, por ejemplo, vamos a colocar de verde aquí, verde, de que existían células muy pequeñas en forma de arañas. ¿Cómo se le llaman esas células? Gliales. Microglia. Microglia. ¿Y para qué sirven las microglia? ¿Quién se recuerda? ¿Protege el sistema nervioso central? Sí, lo protege, pero tiene procesos inmunológicos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos procesos inmunes? Inflamatorio y otro de consolidación, creo que. Condensación, ¿verdad? Permítame solo voy a borrar acá, porque si no, no cae. Muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer unas células, ¿de acuerdo? Que van a estar pegaditas en todo lo que es los ventrículos, ¿verdad? En el canal central. Aquí vamos a dibujar muchos más. ¿Saben? Como que se me imaginan como que se estuviera dibujando dientes. Algo así. Muy bien. Entonces, estas células, ¿cómo se llaman estas células? Ependimarias. Células ependimarias. Muy bien. ¿Y estas células ependimarias para qué me van a servir? ¿Cuál es su función principal? ¿Qué me va a ayudar a La producir? creación de líquido cefalorraquídeo. Correcto, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, hoy podemos reconocer, ¿de acuerdo? Que a nivel del sistema nervioso central, excepto aquí nos falta una, ¿verdad? Que es la célula de Schwann, pero ¿por qué no está aquí? Porque ese es del sistema nervioso periférico. Entonces, en general,
hoy podemos hablar de que conocimos las células de la neuroglia, ¿verdad? Y cada una tiene su función importante, ¿sí? Ahora, quisiera, por favor, que todos me mostraran sus dibujos, por favor. Si fueran tan amables y así los vamos observando. Muy bien, yo creo que todos solo vamos a mostrar aquí para poderlos ver a todos, porque les quiero comentar que no los miro a todos, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver. Automático, mosaico. Ahí está. Solo voy a dejar de compartir mi pantalla para que sea mucho más sencillo para ustedes. De tener transmisión. Muy bien. Hoy sí ya los estoy observando. Entonces, por favor, si me pudieran mostrar ahí. Muy bien, felicidades a todos, han hecho un buen trabajo. Esto es bien importante porque el día de hoy pues logramos, ¿verdad? Logramos conocer paso a paso toda esta recorrida de las células, ¿sí? Y eso es lo importante, que ustedes puedan tenerlo de una manera colaborativa. ¿De acuerdo? Entonces solo voy a dar 5 minutos más para alguna cuestión que ustedes necesiten. También vamos a continuar con estas tutorías porque ahora ya podemos terminar. Vamos a realizar la próxima que va a ser de sistema límbico y vamos a hablar un poquito de cada uno de los neurotransmisores para que los podamos conocer. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí estaríamos, ¿verdad? Ustedes me indican si todo está bien, alguien quiere realizar algún comentario, estamos en toda la disposición. Bueno, yo creo que todo está claro, ¿sí? Entonces, les deseo un excelente día, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pues ahí estoy en el WhatsApp, me pueden escribir. También recordarles que tienen que enviarle a Vivian, por favor. No sé si ya le enviaron las situaciones de la papelería. Recordar eso, por favor, enviar las situaciones de la papelería. Y recordar, por ejemplo, este miércoles tienen clase con la doctora Maida. Va a tener una invitada especial. Y el jueves vamos a tener lo que son el software y apps de neurociencias para que ustedes puedan empezar a hacer uso de ellos y que pues puedan conocerlos y también certificarse en esa parte, ¿sí? El próximo miércoles, sí, por favor. Sí, ¿alguien levantó la mano? Yo, doctor, disculpe, ¿Sí? una pregunta. Para esto de los software necesitamos un dispositivo que sea táctil, ¿verdad? Sí. ¿O cómo es? Un celular, puede ser celular o puede ser una tablet. Ah, está bien. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Para que puedan utilizar los dispositivos móviles. Y, ¿qué les iba a decir? El miércoles, después de la clase de la doctora, de la próxima clase, de la doctora Anabela Julián, voy a pedir por favor que se queden todos un ratito, porque vamos a hacer el sorteo de cómo vamos a pasar ese día a exponer. Sí, por favor. Entonces lo vamos a hacer de forma aleatoria, ¿verdad? Con los nombres de cada uno de los coordinadores y ahí mismo para que quede fe y legalidad de lo mismo, ustedes van a estar para realizar ese sorteo en el número que van a estar ustedes realizando el proceso y se les entregará ese día también la rúbrica, ¿verdad? De evaluación del primer parcial como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, por favor, antes de culminar?
Todo bien, doctor. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿Seguros? La, doctor, la presentación entonces del examen sería el 24, Sería el miércoles. 24 de marzo. Miércoles, ajá. Ujú. Miércoles. Ah, va, está bien. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, entonces les Ok. deseo lo mejor, que tengan una feliz tarde y les subo esto siempre en YouTube, ¿sí? ¿De acuerdo? Muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas Gracias, noches. Igualmente, doctor. Feliz igual. noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.